Bueno, bienvenidos a los que van ingresando, a los que van entrando. Hoy tenemos un tema bien interesante que son los pensamientos y cómo abordarlos, cómo no dejarnos llevar por nuestra mente parlanchina, con nuestra mente que está en constante movimiento y que estamos en un estado como de calma y tranquilidad, que eso pues a la final nos beneficia a nosotros mismos. Entonces, para iniciar la sesión, vamos a hacer 3 minutos de silencio. Observamos la respiración, el aire que entra y el aire que sale. Observamos las diferentes sensaciones que van apareciendo en el cuerpo. Bien, y hoy nos trae un tema que son los pensamientos. Por allá Napoleón Hill en 1935 se escribió el libro de Piense y hágase rico. Escribió precisamente esa frase que dice, nos convertimos en aquello que pensamos la mayoría del tiempo. Y es muy importante reconocer el condicionamiento que hay entre nuestros pensamientos y nuestro cuerpo. A veces no le prestamos atención a nuestros pensamientos, pero nuestros pensamientos es lo que está dirigiendo nuestras emociones. Y nuestras emociones están dirigiendo nuestro comportamiento. Y nuestro comportamiento, pues prácticamente es cómo nos desenvolvemos en la vida. Bien. La mente, la mente, pues precisamente lo que vamos a hacer en este espacio es cómo aquietar esa mente que está de rama en rama y esa mente que a veces difícilmente se deja observar. Este es un concepto muy oriental que nos dice que nuestra mente, si no la traemos al presente, siempre está revoloteando y está andando entre el pasado o está andando entre el futuro. Y esta mente que no se queda quieta, pues vamos a tratar como de aquietarla y como de dominarla. Pero no la podemos dominar como se domina cualquier cosa, sino tenemos que traer desde la compasión. Nuestra mente, si mm, se siente controlada, vuelve y se nos escapa. Entonces, vamos a tener que tener una, unos principios para poder dominar nuestra mente y es el principio de compasión. Mi mente, cuando la traigo al presente, agradezco. Y cuando la mente vuelve y se va por las ramas y se va al pasado, se va al futuro, se va a las proyecciones, pues no la condenamos. No la condenamos y agradecemos estar en el presente con ella. ¿Sí? Si se va a, a los pensamientos, al tiempo, no importa, es la naturaleza de la mente. No vamos a pelear con ella. Una de las dificultades que las personas tienen es que no pueden parar eh, los pensamientos o no podemos dominar nuestra mente. Entonces hoy vamos a hablar de los pensamientos.
La mente es muy buena cuando tú la dominas, pero la mente, eh, digamos que se vuelve contra ti cuando tú eres esclavo de ella. Entonces hay dos cosas. O somos esclavos de nuestra mente o la tratamos de dominar. Pero para dominar a nuestra mente tenemos que tener, uno, el principio de compasión y dos, un estado de gratitud cuando la mente está en el presente. Cuando la mente está con nosotros, nos sentimos agradecidos y cuando la mente se va a donde siempre se va, que se fuga, pues no la condenamos, sino decimos, ah, es la naturaleza de la mente. La mente lleva muchísimos años sin que nosotros la observemos. Y esta falta de observación, esta falta de observación, lo que hace es que ella tiene como su dominio propio. ¿Sí? Como que va y viene y nadie ha estado en ningún momento observando, sino que ella ha ido al pasado o ella ha ido al futuro. Cuando la mente está en el pasado, nos trae una problemática que es la depresión. Es imposible deprimirse sin tener el pasado, sin estar atento al pasado. O sea que para poder deprimirnos tenemos que estar atentos al pasado. Y es imposible sentir ansiedad sin el componente del futuro. Entonces, la mente ha desarrollado esta capacidad de estar en un lugar donde no estamos, que es en el pasado o en el futuro. Entonces, vamos a comprender qué es la naturaleza de nuestra mente. Es una mente que no está acostumbrada a que la observemos, sino está acostumbrada a dominarnos. Y es una mente que no está en el presente, sino está en el tiempo. Bien. Entendiendo esa naturaleza, vamos a hacer el trabajo de hoy, que es cómo observar precisamente nuestra mente y permitirnos no desarrollar tensión en nuestro cuerpo. Bien, entonces, comprendiendo que nuestra mente o está en el pasado o está en el futuro. Si la mente no la observamos, la mente nos domina. O sea que la gran mayoría somos esclavos precisamente de esa mente. Somos esclavos de, oh, perdón, acá como que se me, dame un segundito, ya, bien. Entonces, esos, si la mente no está siendo observada, esa mente nos va a dominar. Nos va a dominar y son los pensamientos. A estos pensamientos se les llama pensamientos intrusivos. La gran mayoría de los pensamientos son automáticos. La gran mayoría de los pensamientos no solamente son automáticos, sino que están basados en el tiempo. Están basados o en el pasado o en el futuro. Hay dos cosas importantes y es que nuestra mente, nuestra mente no tiene conciencia propia, sino que nuestra mente es la información que nosotros le demos. Nuestra mente es como la luna. La luna, la luna no tiene luz propia. La luna simplemente refleja la luz del sol. O sea, tiene una actividad que es reflejar la luz del sol. La mente no tiene conciencia propia. La mente simplemente refleja es el reflejo de la conciencia. Bien. O el reflejo de la información que le pongamos. Hay dos cosas. Una es que
o nos identificamos con nuestra mente y quedamos completamente identificados, como cuando nos identificamos con el reflejo de la luna y vemos el reflejo de la luna en un lago y nos, digamos, nos identificamos con ese reflejo. Esa es una. O observamos nuestra mente con la conciencia de ser conciencia. O sea, somos la conciencia que observa nuestra mente. Hay una dificultad y es que por allá Descartes en algún momento dijo, pienso, luego existo. Y se equiparó la mente con la conciencia. Él dijo, pienso, o sea, pienso y existo. O sea que mente y espíritu se equipararon. Y eso es falso. Nuestra mente es un instrumento, es un instrumento que funciona de acuerdo a la información que le pongamos. Pues como habíamos visto antes, gran parte de los pensamientos son automáticos. Gran parte de los pensamientos vienen en automático. Y esos pensamientos están condicionados a muchas cosas instrucciones que se nos dijeron. Entonces, estos pensamientos que en gran medida son falsos, están esclavizando al ser humano, esclavizándolo como invitándolo a la competencia, invitándolo a la falta de unidad, invitándolo a las carencias o invitándolo a tener miedos o a la búsqueda de afuera. Entonces, esta mente, como no la observamos, pues constantemente nos está jugando como engaños hacia el ser humano. Es como si nosotros entráramos en un cuarto, viéramos una culebra y saliéramos corriendo y después volvemos a entrar y pues no era una culebra, era una cuerda que estaba en el piso y decimos, me fui engañado. Esto pasa también, hay una película que se llama Mente Brillante y en Mente Brillante se comprende este tema, que a veces nos identificamos con lo que la mente dice y nos dejamos llevar por nuestra mente. Bien. Esta mente, pues precisamente nos aprisiona y nos lleva a veces a laberintos donde no podemos salir. Entonces, la depresión es la identificación de los pensamientos generalmente negativos, ¿eh? Y entre más pensamientos tenga condicionados, el cuerpo comienza también a resentirse y comienzo a decir, es que me siento con mucho dolor porque no me quieren o porque no me respetan o porque no me valoran o porque cualquier cosa de estas. Entonces nos enredamos en los pensamientos. Estos pensamientos cada vez son más intrusivos, cada vez son más intrusivos y a veces es complicado desprenderme de ellos si no tenemos una información basada en mi interior. Todos estos pensamientos se han venido acumulando porque estamos enfocados en que mi vida y mi historia y lo que yo soy está compuesto de lo que está afuera. Y al estar compuesto de lo que está afuera, comenzamos a sentir competencia, traición, porque siempre estamos buscando
la felicidad ilimitada en, en cosas que son perecederas. Entonces, pues, esta mente comienza a tener problemas de control, comienza a tener problemas de miedo, comienza a tener problemas de avaricia, puede ser, comienza a tener problemas de temores, y todos estos pensamientos están de alguna manera dándole fuerza a las emociones. Bien, entonces vamos a tener, vamos a ir como observando tres cosas. Uno, que la mente, si no es observada, es una mente de mono que está de rama en rama. Que si no tenemos la autoobservación, o si no observamos nuestra mente nos manipula y nos enredamos en, en todas la, eh, como en todos esos conceptos que la mente tiene, ¿sí? Conceptos como si tú te vas, yo me muero, es un concepto. Y si lo observamos, la raíz de ese concepto es la ignorancia. Y si nos damos cuenta, pues nadie se muere si lo dejan, pero lo tenemos como muy enraizado en, en nuestra mente carente o en mi mente carente. Bien, bien, entonces todos esos pensamientos nos damos cuenta que están dándole poder a las emociones. Pensamientos de carencia se manifiestan en sensaciones de carencia. Pensamientos como no tengo, me hace falta, o tú me hiciste, el, como el resentimiento. El resentimiento es un pensamiento que está constantemente pedaleando y eso está produciendo una velocidad emocional. Y esas emociones son propias de esos pensamientos. Entonces llega un momento en que mis emociones son causadas por los mismos pensamientos y voy generando un hábito, como el resentimiento. El resentimiento es el mismo pensamiento una y otra vez, una y otra vez. A estos pensamientos se les llaman pensamiento de rumiación. Y se llaman pensamientos de rumiación porque es el mismo pensamiento constantemente. Entonces, esos pensamientos van directamente a las emociones y esas emociones van directamente a las sensaciones y las sensaciones van a las actitudes o a lo que yo normalmente hago, y eso pues va creando toda una personalidad. Entonces, yo puedo tener una personalidad de resentimiento o una personalidad de depresión o una personalidad ansiosa o una personalidad basado en mis pensamientos. Bien, esto hasta acá. Entonces, ¿por qué nos enredamos en los pensamientos? Porque nos identificamos completamente con ellos. Creemos que lo que pensamos es verdad, pero lo que pensamos es producto de la información que tenemos en nuestra mente. Bien. Y a veces cargamos con la misma manera de pensar, pero no podemos desprendernos de esta manera de pensar tan fácil, ¿sí? Como el resentimiento, o como la culpa, o como la sensación de abandono, ¿sí? Entonces, si mis pensamientos tienen una fuerza de carencia, pues normalmente yo voy en automático voy a pensar así. Es como si yo levantara el celular, llamara a alguien, ese alguien no me contesta y lo primero que piensa esta persona es, claro, no me contesta porque no quiere hablar conmigo o no me contesta porque
porque quién sabe qué se trae contra mí. Entonces, esta manera de pensar no está basada en la realidad, sino está basada en que yo me identifico con esos pensamientos. Bien. Pero esta mentoría no se trata de simplemente hablar de los pensamientos y como si fuera una problemática que no tiene solución. Entonces, la solución es que podamos observar dentro de la caja, observar dentro de nuestro interior. Entonces, quitarle atención a los pensamientos y observar qué es lo que está pasando en mi interior, qué es lo que está pasando, por ejemplo, en la respiración, qué es lo que está pasando en mi interior. Bien, en, en Suiza, en algún pueblito, había un problema de palomas y lo que sucedía era que había muchísimas palomas, y no sabían qué hacer pues, con todas estas palomas que estaban ahí complicándole la vida a la gente. Y entonces decidieron eh, qué vamos a hacer con estas palomas, pero tampoco queremos matarlas, ni tampoco queremos como hacer algo que vaya como en contra de los animales. Entonces decidieron no darles comida. Dijeron, bueno, no les vamos a dar comida a las palomas. Y vamos a poner una multa para la persona que les dé comida a las palomas. Y comenzaron a hacer eso, y comenzaron a no darles comida, simplemente a no darles comida a las palomas que estaban en el pueblo constantemente y pues era un problema ahí como de salud. Y en cuestión de menos de 2 semanas, se erradicaron las palomas. Entonces cuando yo supe eso, yo dije, ve, me parece como interesante para los pensamientos. Todos los pensamientos son eh, elementos que nosotros le prestamos muchísima atención. Entonces, así como el tema de las palomas, llega el peor de nuestros pensamientos y en vez de decir, bueno, tal vez eso es un concepto que está en mi mente, pero no es real. En vez de pensar así, o en vez de decir eso, volteo a mirar y me pongo a charlar con él. Cuando hablo con mis pensamientos de carencia, yo le estoy dando realidad a mis pensamientos. ¿Qué necesitan mis pensamientos para desaparecer? Que no les preste tanta atención. Que le preste atención al momento presente. Bien. Y esto a veces no es tan fácil, pero lo vamos a hacer. Digamos que el programa de atención plena es sencillo. No quiere decir que sea fácil, pero es sencillo. Bien, voy a silenciar por acá. Es sencillo. Entonces, estos pensamientos que son intrusivos y que se meten en mi mente, nunca los había observado. Y como nunca los había observado, cada vez son más recurrentes. Nuestra tarea es atender al presente y al tiempo no le prestamos atención a los pensamientos. Hay una práctica que se llama Anapana, y Anapana es la observación de la respiración. Vamos a hacerlo ahora. Vamos a observar el aire que entra y el aire que sale. Observe el aire que entra y observe el aire que sale. Esto es una práctica. Esto es una práctica. Cuando nosotros somos capaces de mantener la atención en la respiración, en el aire que entra y el aire que sale, al tiempo
estamos quitándole atención a los pensamientos condicionados. Y como los pensamientos viven de la atención que nosotros le prestemos, porque si le prestamos atención, ellos pueden seguir circulando y al poder seguir circulando, mantienen esa emoción a la cual ya estamos habituados. Entonces, no quiere decir que a mí me guste la depresión, pero yo me puedo habituar a un estado emocional, así sea eh, incómodo, pero me puedo habituar a a un estado incómodo como la depresión, como la ansiedad, como el miedo. Entonces, generamos hábitos de pensamiento y hábitos en el cuerpo y hábitos de sensaciones. Cuando yo observo la respiración, entrando el aire, saliendo el aire, y esta autoobservación yo puedo durar 5 minutos, 10 minutos, 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la tarde, observando la respiración. No tengo que hacer nada más, observando la respiración. Eso se llama Anapana en el lenguaje antiguo. Y Anapana es la atención sostenida en la respiración. Al mantener la atención en la respiración, le quito atención a los pensamientos. En algún momento escuché que los enemigos viven en habitaciones en mi cabeza. La persona que me estaba diciendo eso me dijo, los enemigos viven en habitaciones en mi cabeza. Y me dijo, y los hijuemadres no pagan arriendo. O sea, son doblemente enemigos. Porque te hacen daño, porque viven en tu cabeza. Además, son intrusivos. Además, viven ahí sin entran sin permiso. Bueno, no pagan arriendo, que es como una analogía. Y te están atormentando todo el tiempo, todo el tiempo. Y los mal llamados enemigos, ¿sí?, están constantemente segregando toxinas a tu cuerpo. O sea que la mejor manera de escapar de tus enemigos es quitarle toda tu atención. Los pensamientos, ay, miren, salen muchas analogías, pero los pensamientos son como los políticos. Los políticos dicen que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen. Y ahora le vamos a quitar toda la atención. Voy a estar atento a la respiración. Atento a la respiración. Puede venir un pensamiento que diga, no eres suficiente. Estoy observando la respiración. Estoy observando la atención. Inicialmente en la respiración, porque no tenemos la habilidad de ser atentos a todas las sensaciones corporales. Entonces vamos a iniciar solamente con la respiración. Voy a observar y a estar atento a la respiración. Ni siquiera tengo que cambiarla, simplemente estar atento. Y como los pensamientos quieren tu atención, pues van a llegar a hablar duro para que tú les prestes atención. Voy a contarles cómo es mi cabeza. Mi cabeza es como un tostado. Bueno, para las personas que no son acá del país, un tostado es como un café, donde venden café, que no tiene sillas, que no tiene muebles, que no tiene sofás, que es incómodo. Digamos que yo entro a un sitio, bueno, no estoy hablando mal del café, sino que entro a un sitio donde no hay sillas, pido un café y me dan ganas de irme porque no hay nada más. No puedo hacer nada más. Ahora, ¿cómo era mi mente antes? Mi mente antes era como llena de sillas, llena de sillones, llena de sofás. Y los peores pensamientos se podían sentir cómodos en esa mente.
Una mente donde hay mucho espacio para que se acomoden los pensamientos es una mente pues bastante atormentada porque no solamente se acomodaban mis pensamientos, los peores, sino que yo me ponía a charlar con ellos. Entonces me podían decir como, te vas a quedar solo. Y yo decía, pero ¿cómo así? Cuéntame más. Cuéntame más de esa traición que va a ser mi esposa. No, pues imagínate que te va a pasar esto, pero yo te ayudo y me ponía a hablar con mis pensamientos. Por eso hace poco vi una propaganda que decía, descárgate la aplicación tal y descubre si tu pareja te es infiel, simplemente tienes que enlazarla con el WhatsApp de ella. Yo decía que enfermo la información que se le está dando a las personas, a la humanidad. Entonces, el ego siempre tiene miedo a la traición, tiene miedo al engaño y llega a esa información y dice, uy, yo cojo eso. Pero eso nos está enfermando cada vez más porque le estamos prestando atención, le estamos dando toda la atención, toda la atención. Los pensamientos no se van a retirar de mi mente hasta que yo no atienda al presente. No se van a retirar. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo estar en el presente, viene un pensamiento, dice, te vas a quedar solo. Observo la respiración. Hay una técnica que es preguntarte, ¿es verdad esto que estoy pensando? Solamente con preguntármelo, ¿es verdad esto que estoy pensando? El pensamiento se desvanece, porque ya no le estamos dando identificación de verdad, sino estoy diciendo, esto puede que no sea real. Hago una llamada, la otra persona no me contesta y entonces digo, debe ser que le caigo mal. ¿Es verdad esto que estoy pensando? Inmediatamente surge la conciencia y la conciencia puede decir, bueno, tal vez está ocupado o está ocupada y, y no te puedo atender. Bien. Es más sencillo de lo que pensamos y el pensamiento puede que ruja durísimo y no tiene con quién hablar, no tiene quien haga eco. No hay, no hay un interlocutor que le esté diciendo, ¿cómo así? Ven, cuéntame más. Cuéntame más sobre mi fracaso. Cuéntame más sobre mi traición. Cuéntame más sobre por qué yo me voy a quedar solo. Y esa atención que yo le presto a los pensamientos es lo que hace que los pensamientos sean recurrentes. Bien. Todo, toda conducta que es reforzada se mantiene. Y toda conducta que no es castigada, sino que no es atendida, se extingue. Entonces, atiendo el presente y mi mente comienza a tener otro camino. Entonces, el pedaleo de los pensamientos cada vez es más lento y como los pensamientos cada vez van más lentos, inclusive a veces ni siquiera acontecen como acontecían antes, las emociones van disminuyendo. La única manera de que los pensamientos disminuyan su poder es quitándoles la atención. Si no les quito la atención, porque ellos viven de mi atención. Así vive el sistema. El sistema vive de mi atención. Si yo me centro en el presente, me centro en el ahora, me centro en el amor, me centro en la conciencia, el sistema desaparece, como, como lo vemos. Bien. Entonces, los pensamientos son transitorios, son como nubes que pasan, ¿sí? Nubes que pasan.
Entonces, viene un pensamiento y como es transitorio, puedo dejar que pase. Ningún pensamiento es permanente. Todos los pensamientos son transitorios. Lo único que tengo que hacer es no alimentar a los pensamientos, no prestarles esa atención que siempre les he prestado. Bien. Y dejarme llevar por la sorpresa. No quedarme con ninguna idea fija de que la realidad es esto, la realidad es aquello, sino que puedo comenzar a integrarme con información que no viene de mi mente, sino información que viene de aprender a escuchar, viene del presente. Y este ejemplo son, son seis personas ciegas que les preguntan si conocen al elefante. Y las seis personas dicen, claro, yo conozco al elefante. Uno dice, el elefante es como algo muy duro, como el marfil. Es muy duro. ¿Sí? Otra persona puede decir, no, el elefante parece una manguera y es como un tubo. Y otro dice, no, el elefante es como una hoja grande. El que está tocando la oreja del elefante dice que es como una hoja grande. Y cada uno se arraiga a esa creencia y se arraiga a eso que, que pensamos que es el elefante. ¿Sí? Otro dice que el elefante es como un gran cuerpo, otro dice que es como una columna y el otro dice que es como una escoba, ¿sí? Y, y a veces peleamos por esas creencias, por como nosotros creemos que es la vida. La idea de abrirnos a otras posibilidades es permitir escuchar otras experiencias, es permitirnos escuchar otras ideologías, otras experiencias, porque como durante tanto tiempo he vivido de acuerdo a mis pensamientos, esos pensamientos han dirigido mi vida. Entonces imagínate que yo haya pensado que el elefante es como una gran hoja porque toqué la oreja del elefante y, y cualquier persona que diga otra cosa es mi enemigo. Pero tal vez es que yo solamente estaba viendo como por una ventana. Y la experiencia no tiene nada que ver con mis pensamientos. La experiencia tiene que ver más es con la experiencia directa, con la conciencia. Bien. Esta mente, esta mente de mono, después de que hemos observado el presente, que no atiendo a estos pensamientos intrusivos, poco a poco se va quietando, poco a poco va quedándose a tu lado, poco a poco va quedándose y esta mente que antes me esclavizaba, pues termina siendo una aliada importantísima para la vida, termina siendo una aliada con la cual puedo ser creativo, termina siendo una aliada que ya no me atormenta, porque voy a decir algo y es que ningún pensamiento, ningún pensamiento está basado en el presente. Todo pensamiento está basado en el tiempo y el tiempo no está en este instante. Todo pensamiento está basado en el pasado o en el futuro.
sea que la experiencia presente, digamos que yo no puedo pensar en esta agua que me estoy tomando. Es una experiencia nueva cada instante. O sea que no puedo, sí puedo pensar en el agua que me tomé ahorita, hace un minuto. En ese momento puedo pensar en esa agua, pero en el momento en que vivo la experiencia, no hay tantos pensamientos. Es más la experiencia presente. Y la experiencia presente y la mente en el presente es lo más cerca de la felicidad y es lo más cerca de la libertad. Porque la mente, cuando no tiene tantas expectativas del futuro y tampoco tiene tantos reclamos del pasado, se ubica en el único espacio donde siempre había estado, donde siempre había estado mi ser, que es en el presente. Porque mi interior, mi ser, no puede estar en otro espacio que no sea este. No puede estar en otro espacio que no sea este. Yo creo que a eso tiene referencia. Por allá hay un texto sagrado que dice que la mujer de Lot iba caminando y de pronto volteó a mirar y se petrificó en sal. Y así quedamos cuando miramos el pasado y nos identificamos con él. La identificación con el pasado nos petrifica. La identificación con nuestros miedos nos paraliza. La identificación con el futuro nos llena de ansiedad y nos llena de miedo. Y no podemos estar atentos al presente. Es por eso que se dice que mientras no seamos como niños, no vamos a poder entrar al reino del espíritu. Porque un niño vive en el presente. Un niño no, no está deseando tanto el futuro. Y un niño puede perdonar muy rápido a su amiguito porque, porque no establece resentimientos. Entonces, la mente nos permite estar conectados con, no solamente con el presente, sino con la contemplación, porque el presente es como es, no lo puedo cambiar. Bien, ahora, ¿por qué puse yo esta imagen? Y es que un turista, un turista cuando estamos de turismo o cuando vemos un turista siempre está sonriendo, siempre está atento al presente. Pero cuando estamos en otro lugar, ya no estamos en un lugar donde estamos acostumbrados, sino que estamos atentos a la sorpresa, estamos atentos a la aventura. Estamos, tanto es esto que cogieron un grupo y eso fue un experimento que hicieron, un grupo de personas que tenían depresión y los llevaron al bosque a tomar fotografías de animales, de pájaros, de ardillas, bueno, y estaban pues tomando las fotografías. Para tomar fotografías tiene uno que estar muy presente y en cuestión de una semana bajaron los niveles de depresión, porque la depresión no es presente, la depresión es pasado que traigo a este instante y pues me atormenta. La ansiedad no es presente, la ansiedad es futuro que trato de traer a este instante y eso es imposible, por eso es tan doloroso. Por eso es tan dolorosa la depresión y es tan dolorosa la ansiedad, porque son pues contenido que no está ocurriendo, pero yo lo quiero meter al presente.
Bien, un turista desarrolla algo en el, digamos, en el lóbulo frontal y es que está en expectativa a lo que va a ocurrir. Y cuando yo estoy en expectativa a lo que va a ocurrir sin miedo porque es una aventura, pues mi cerebro no está ni trayendo cosas del pasado ni trayendo cosas del futuro, sino que está atento al presente. Entonces podemos tener una actitud de turista así estemos en la misma casa, así estemos en el mismo espacio, pero podemos comenzar a tener una actitud de sorpresa. Y cuando estamos atentos al presente, y te vas a dar cuenta mañana o te vas a dar cuenta ahora más tarde, que puede que pases por la misma calle, pero vas a ver, ay, y ese árbol yo no lo había visto. Uy, esa matera yo no la había visto. No, siempre ha estado ahí. El problema era que yo me la pasaba, ¿sí? Ahí. Inclusive hay un término que dice, ¿cómo estás? No, ahí pasándola, porque nos hemos acostumbrado a no vivir el presente, sino a pensar que lo mejor está por ocurrir y lo mejor ya está ocurriendo. Y no solo lo mejor ya está ocurriendo, sino lo único verdadero ya está pasando. Por eso creo que Dios vive en el presente, no puede vivir en otra parte, no puede vivir en otra parte. Y, y las creencias de que vamos a un cielo o vamos a un infierno, no son reales, porque todo cielo futuro termina siendo un infierno presente. Si yo estoy esperando el cielo futuro, pues estoy viviendo una angustia porque, eh, bueno, nos han hecho creer que espiritualmente vamos a estar mejor en el futuro. Y eso es un engaño grande que, que ha pasado porque estoy en este instante y es en el único instante que puedo estar. Y Dios, el universo, la divinidad, solo puede vivir en el presente. Vive en este instante, en este instante. De hecho, este video se va a subir y cuando cualquier persona lo vea, lo va a estar viendo en este instante, porque no existe más sino este instante. Y, y si la persona lo deja de ver y lo vuelve a ver 50 años después, pues lo va a ver en este instante, porque no hay otro momento que no sea este instante. Por eso el curso de milagros habla del instante santo, de en este instante está ocurriendo todo. Como hay una película que se llama El Camino del Guerrero, que es de un gimnasta, y, y él se da cuenta que en el instante presente ocurre todo. Bien, bien, y que mantengamos precisamente esta actitud de sorpresa con el presente, esta actitud de estar atentos a lo que está ocurriendo. ¿Y qué pasa con los pensamientos? Te abandonaron. Los pensamientos abandonan a la persona que está presente. Los pensamientos les encanta que les prestemos atención. Los pensamientos son como troncos en un río. Pasan, pasan. Y dejamos pasar los peores pensamientos. Y dejamos pasar otros pensamientos que parecen bonitos, pero también son transitorios. Todos los pensamientos son transitorios. Bien.
Bueno, la intención con esta mentoría es que comencemos a comprender un poco cómo funciona la mente, cómo mejoramos nuestra conexión con el presente y mejoramos nuestra conexión con nosotros mismos, con nuestro ser. Y esto está basado en que no hay nada afuera, no hay nada afuera tan valioso como tu interior. Y cuando me conecto con mi interior encuentro todo y dejamos de tener una mente que está deseando, ansiando, deseando el próximo momento, angustiada por lo que va a pasar o resentida con su pasado. Y una mente que se aquieta y que está presente es la mejor aliada, es la mejor aliada. Y una mente que no se ha observado y que hace lo que quiere, que está de rama en rama, es, es la peor enemiga de la humanidad. Y yo siento que una de las mayores obsesiones es que no podemos parar de pensar y no podemos aquietar nuestra mente parlanchina. Bien, bien, si te gusta como el contenido, puedes escribir también como qué temas te gustaría como compartir. Esta mentoría no tiene ningún costo, esta mentoría la estamos haciendo con aporte voluntario. Si quieres aportar, pues simplemente te conectas y aportas y puedes compartir a otras personas. Esto está basado en 7 fases. Una fase es el autoengaño, otra fase, digamos que estamos llegando a la fase de vivir en el presente y todo se centra en que desarrollemos la intuición y descubramos cuál es ese poder interno que, que hay en nosotros. Y una de las cosas más poderosas es nuestra mente. Y nuestra mente, así como la luna no refleja, no tiene luz propia, pero sí refleja la luz del sol, pues nuestra mente es lo mismo. Entre más centrada en el presente esté, va a comenzar a reflejar la luz de la conciencia, que es de la manera como me conecto con la fuente exterior. Y la fuente interior que encontramos la, el gran espíritu dentro de nosotros mismos. Porque siempre se había buscado afuera y yo creo que la humanidad son personas con las gafas acá y todos vamos a ideologías, a religiones para que nos ayuden a buscar las gafas, sabiendo que siempre las hemos tenido ahí. Entonces, y cada vez aparecen más religiones, más ideologías, más saberes. Hace poco escuché que el curso de milagros era un experimento de la CIA y yo decía, qué locura toda esta información. Eh, Como ese curso no, haz este, haz lo otro. Y yo siento que llegó el momento como de buscar hacia adentro y, y buscar saberes que me dirijan hacia la quietud mental, me dirijan hacia el como a sosegar el espíritu y a descubrir qué es lo que está ocurriendo en mi interior y a dejar de atender tanta información de afuera, tanto ruido externo. Entonces, pues no te voy a, a dar información para que encuentres las gafas. De hecho, no tengo información para que te encuentres. Todo esto que estamos hablando es para que recuerdes lo que ya eres y, y que mires hacia
Bueno, tal vez hay personas acá que ya están observando hacia su interior y, y ya se están dando cuenta de cómo si no atiendo el presente, si no atiendo este instante, cómo esa mente puede comenzar a crearnos tantos problemas. Pero algo bueno es que la mayoría de problemas son mentales y eso es muy bueno, porque si los problemas son mentales, no son reales. Lo real es más real la respiración que el contenido de problemas que puede traer nuestra mente. Entonces, muy agradecido de estar acá, muy agradecido de todas las personas que pudieron entrar y, y si puedes compartir también pues este contenido con personas que de pronto lo necesiten, pues bienvenido. Les voy por acá como a cerrar y, y también